Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo video de Warzone Mobile. Bueno, primero que nada, hoy es un día triste porque se ha confirmado lo que no esperaba que se confirmara por parte de Warzone Mobile. Primero que nada, el día de ayer no hice video del aniversario porque pues básicamente no sacaron nada. Y pues dije yo, ¿para qué voy a gastar tiempo en hacer un video del aniversario cuando ni esta gente que es su juego ha tenido la dignidad de publicar algo del aniversario? Lo único que puedo decir es que para mí Warzone Mobile sería el mejor juego actualmente si estuviera optimizado, porque yo lo he disfrutado, seguramente tenga más de 6000 horas jugadas completamente en Warzone Mobile. Me van a decir que es muy poco, pero en realidad no siento que es muy poco, porque solo con ver el camuflaje Orión y el Interestelar en mi cuenta ya dice mucho. O sea, tener el Orión en Warzone Mobile dice mucho. Y también el Interestelar, más que conseguir el Abismo o incluso el Materia Oscura al día de hoy, porque estamos hablando que es el Call of Duty actual. Mejor dicho, es mejor hablar de los Call of Duty donde empezó Warzone Mobile, que fue en el 2022 y luego el 2023, alfas y betas, en fin. Les tengo malas noticias, y es que esto tal vez no confirma completamente el cierre, pero da mucho de qué hablar. Y es que uno de los filtradores que son de confianza de Warzone Mobile ha comentado de que sí, Warzone Mobile tenía contenido para lo que era la integración de Black Ops 6. Muchos mapas, el nuevo mapa de Battle Royale que iba a estar llegando, e incluso un mapa de lo que es Resurgimiento, que posiblemente pueda que fuera Ashika, ya que lo descartaron completamente del Warzone de PC y de consolas, o incluso Bundle. Pero sí, había intención de sacar nuevos mapas a lo que era Warzone Mobile. ¿Qué ha pasado? Bueno, básicamente con los despidos han descartado mucho contenido. Es por eso que al día de hoy en Black Ops 6, con la integración de Warzone Mobile, no tenemos nada de contenido. Esto se debe a que han descartado todo ese contenido y lo han desarrollado de la peor manera posible. O sea, también te estoy confirmando de que Al-Mazrah no va a llegar con la actualización de la temporada 3. Solo será añadido seguramente lo que será el pase de batalla y las armas correspondientes. No vamos a tener seguramente mapas, no vamos a tener contenido y no vamos a tener el nuevo mapa de Battle Royale que se había comentado. Esto lo ha descartado completamente Activision, ya que el estudio desarrollador de Warzone Mobile son pocas personas. No tienen muchas personas trabajando en Warzone Mobile. Esto es triste, esto es lamentable y se confirma la peor manera posible de que yo les había comentado. De que si no hay contenido, no hay optimización, no hay trabajo por parte completamente de Activision, Warzone Mobile va a quedar en el olvido. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Seguramente Warzone Mobile siga con las temporadas hasta donde yo tengo entendido. Seguramente le quede todo este año de las temporadas con Black Ops 6 y pues Warzone Mobile, la integración, todo eso tal vez se integre siempre, pase de batalla, armas. Pero a nivel de contenido y nivel de trabajo, optimización y rendimiento, que lo hemos visto o visualizado, lamentablemente no lo vamos a tener ni percibir. Esto es triste por donde lo veas. Yo te voy a decir algo, loco, o sea, querer es poder, loco. Y si vos querés trabajar arduamente el juego y que todo salga mediáticamente bien, se nota muchísimo. Y es algo que lamentablemente al día de hoy lo hemos visto y lo hemos notado hasta cierto punto con Warzone Mobile. Yo soy partidario de decirte de que Warzone Mobile fuera buenísimo si el juego estuviera bien optimizado, porque el juego cuando salió rompimos récords en visitas, en directos, en descargas rompió récord, pero también rompió récord en algo muy importante, en quejas, ya que el juego es el peor lanzado oficialmente hasta el día de hoy. Básicamente el único que pues le está metiendo cariño, y eso se nota al día de hoy, que vamos a ver si termina siendo bueno, es que regrese Verdansk el 3 de abril para PC y consolas, y que pues veremos qué termina pasando, pero ya se confirma lo peor de Warzone Mobile, y es que actualmente el juego cada vez va más en decadencia, y es que al menos con la integración en Modern Warfare 3 teníamos eventos, teníamos más optimización, se estaba trabajando más el juego, se le notaba el cariño a los desarrolladores y al día de hoy eso ya no existe. Ya sé que es muy triste, pero es cierto, o sea, hay que ser realistas. Mucha gente dirá, Dentro, pero es que las lobbies están llenas de jugadores. Decime de qué me sirve que las lobbies estén llenas de jugadores. De nada, loco, de nada. Porque mira, si no te optimizan el juego, no va a entrar más gente. Siempre te vas a encontrar a la misma gente jugando. Y es lo que normalmente pasa. Yo me he tirado posiblemente 5 partidas consecutivas de Verdansk y 100% me encuentro la misma gente. O sea, y me vas a decir, Destro, pero eso no debería ser así. Sí, imagínate, te encontrás la misma gente. ¿Por qué? Porque son las únicas personas que andan jugando. Como jugadores, lo que vos buscas es de que haya nueva gente jugando, que haya gente disfrutando el juego, que haya más contenido, que se disfrute, que sea variable. Ya, eso está más que claro, está completamente confirmado. Te lo dice una persona que ha visto que con mobile tienen 2 millones nuevas de descargas cada mes. Un juego de 6 años. Entonces te pones a pensar, loco.
Este juego apenas tiene un año, no lo celebró su compañía, le dio igual. Y es que actualmente es porque los mismos desarrolladores lo mandaron al carril, loco. Y esto es triste por donde lo mires. O sea, no es excusa, no se puede ser relativamente conforme a esto, pero ya se ha confirmado lo peor de Warzone Mobile. Si no tenés gente trabajando, han descartado todo el contenido, es porque ya le da igual. Y es que completamente a Warzone Mobile ya le da igual Activision. A nosotros no nos da igual porque somos los que pues lo jugamos, lo disfrutamos. Pero honestamente ni deberíamos de jugarlo, ni deberíamos de disfrutar de este juego, porque al fin y al cabo, si a la compañía, que son los desarrolladores y los creadores, les da igual, imagínate, nosotros somos los únicos que le tenemos cariño. Los únicos que celebraron el aniversario fuimos nosotros. Imagínate, ni siquiera la compañía que lo creó. O sea, la mayoría de creadores de contenido o gente que juega el juego, subiendo sus clips, porque ellos sí le tienen cariño al juego. Y anda, mira si la propia compañía le tenía cariño al juego. No. Esto es triste, por donde lo mires, loco, o sea, por donde lo mires. Es triste por donde lo mires, no es excusa ni nada. O sea, si vos tenés un juego, tenés que tenerle cariño, tenés que meterle esfuerzo. No tirar la toalla de la manera más tonta como lo hizo actualmente con este Warzone Mobile. Y esto ya está confirmado. Y no es ser hater, es ser realista. Ya han de estar de mamada. O sea, es que en serio, son como pipitos o qué diablos, loco. Que no miran la realidad de las cosas. No tenemos contenido. No hay actualizaciones correspondientes. Le valió madres el aniversario. Van a descartar el contenido que se estaba preparando para Warzone Mobile. No va a salir nada el 3 de abril seguramente. No va a haber mapa. No han confirmado nada. Las redes sociales están muertas. Loco, no. Así no se lleva un juego. Todo el mundo lo sabe. Creo que eso es más que todo realidad. O sea, solo es con ver detalladamente. Solo es un pensar un poquito, loco. No hay que ser cabeza hueca. O sea, para darse cuenta de cómo está el estado actual de Warzone Mobile. Al menos en PC y consolas le están metiendo ganas para tratar de revivir la cagada que han hecho. Pero aquí ni eso. O sea, si te pones a pensar. ¿Por qué pongo la balanza así? Porque se nota, loco, se nota. Así es como tenés que meterle ganas cuando en realidad querés salvar el juego. Aunque sea por dinero, como hace Activision, porque Activision pues solo le importa el dinero, ¿estamos de acuerdo? Pero bueno, son cosas de la vida. En fin, en descarte, Warzone Mobile, lamentablemente, de la mejor manera posible, pues se ha confirmado lo peor de Warzone Mobile y según estas filtraciones esto termina siendo verdad y que básicamente estamos a 2 semanas de esa actualización. Si solo tenemos pase de batalla y armas, pues queda confirmado de que es verdad, o sea, que no quieren hacer nada con el juego. Y viendo lo que está haciendo con COD Mobile, loco, es que ayer miré en COD Mobile todo lo que van a implementar y eso deberían de haberlo implementado en Warzone Mobile. Pero ¿saben por qué no lo implementan? Porque ya les da igual el juego. Y no solo estoy hablando de los comodines de toda la vida, entre otras cositas más, no. O sea, muchas cosas más y demasiadas cosas nuevas van a implementar los desarrolladores de COD Mobile. Warzone Mobile está quedando como lo más tonto posible. Y tal vez no lo sigan a 100%, pero sin contenido, en que solo tengan activos los servidores como hicieron con Warzone Caldera por un tiempo, no va a terminar faltando de que lo terminen cerrando cuando cambiemos a Warzone o algo termine pasando, que es el próximo año seguramente, o a finales de este año, con la integración del nuevo Call of Duty Black Ops 7, que eso es lo que se anda comentando. En fin, como siempre, muchas gracias por tu apoyo, espero te haya gustado este video. Nos vemos en la próxima. Adiós.